Hola, ¿qué tal? Yo soy Amanda Procel y ella es mi hermana Ileana y el día de hoy les vamos a hablar acerca de Thomas Malthus. Un dato muy curioso de Thomas Malthus fue que en el año de 1798 escribió su primer ensayo acerca de la población humana que existía en la actualidad. Él nació un 14 de febrero de 1766 en Reino Unido. Thomas Malthus en 1797 se organizó como sacerdote y fue párroco por un largo tiempo. Un año después, en 1798, creó la teoría de la renta económica. ¿Sabes tú cuál es esa teoría? ¿De qué trata? Pues tengo entendido que la teoría de la renta económica habla sobre los frutos que da la tierra y con eso se retribuye una renta, que esta renta es utilizada para generar más capital y de esa forma pues se regulariza la economía y es todo un ciclo económico que a partir de aquí pues como es elemento de la tierra da frutos y desde este momento donde existe la teoría de la renta económica. Claro. Esa es la teoría de la renta económica de la economía política y de la historia moderna. Thomas Malthus se caracterizó por ser un naturista, explorador geográfico y biólogo. Él, en el siglo XIX, fue el mejor pensador y activista social que pudo existir en su época. Él es considerado uno de los demógrafos de su época, pero lamentablemente un 29 de diciembre de 1834 falleció en Reino Unido a sus 68 años. Thomas Malthus fue admitido en la Universidad de Cambridge a sus 22 años. Ya tenía su primer título, que fue como matemático, y unos años más tarde, a la edad de 25 años, se graduó como filósofo. A Thomas Malthus se le incluye el ensayo sobre el principio de la población. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Conoces acerca de este ensayo? Pues conozco sus pensamientos acerca de que él creía que mientras más población había, menos posibilidad de crecimiento económico y desarrollo económico podría haber en el mundo. Con esto pienso que, bueno, él tenía puntos de vista muy interesantes, que eran como que era necesario que hubieran pandemias en el mundo, catástrofes naturales, para que de esta manera la sobrepoblación sea eliminada. Pero sin embargo, por ejemplo, él tenía un punto de vista de su análisis sobre el matrimonio. Decía que no debían permitir que se casen porque de esa forma es donde podía haber la propagación de personas en el mundo. O sea, si iban a crear más personas, iba a haber sobrepoblación. Sin embargo, ¿qué es lo que estaba promoviendo con esto? No tenía un buen punto de vista acerca, porque no quiere decir que porque hay un matrimonio, de ahí van a procrear hijos, porque lo único que tenía que ver esto de la prohibición del matrimonio era que luego iban a haber uniones ilegítimas. Igual, luego iba a haber una propagación de seres humanos, iba a ser la sobrepoblación. Eso no es un punto como a favor en decir de que el matrimonio es algo para que se sobrepoble el mundo. No pienso que ese punto de vista acerca de lo que él pensaba esté bien. Sin embargo, pienso que el punto de vista, aunque suene cruel, de que la sobrepoblación sí también trata de quita un poco el desarrollo, porque ahí vienen muchos problemas sociales, como es la desnutrición, la pobreza, el desempleo, y con esto muchos problemas que atacan a la economía, que hasta el día de hoy son imposibles de solucionar, ¿no?, en su totalidad. Pero pienso que su pensamiento estaba un poco más enfocado algo frío. Sin embargo, le faltaron muchos puntos de vista de análisis. Claro, Thomas Malthus pensaba que una manera de poder evitar esto eran las pandemias, las enfermedades catastróficas, mayor cantidad de muertes a medida de guerras y todo esto. ¿Tú crees que, concuerdas con este pensamiento o estás en contradicción con él? Como ya lo dije antes, pienso que, bueno, en una cierta forma tiene razón de ser, uso del pensamiento, de lo que él pensaba, ¿no? A pesar de que se escucha muy frío todas estas ideas. Sin embargo, él no tuvo muchos puntos de vista. Por ejemplo, él decía que la raza humana quería como que acabar en cierto punto con la alimentación, y las cosas no son así, pues porque los seres humanos siempre están viendo todo para poder sobrevivir, y por eso se han creado tantas nuevas ideas innovadoras, ¿no? Porque en su tiempo también era otros tiempos, y tal vez si estuviera en la actualidad tuviera un pensamiento diferente, porque lo que hemos alcanzado económicamente, como sociedad, como mundo, como la globalización, la industrialización, todas estas cosas pienso que
que denotarían un cambio en su pensamiento, ya que sí, la sobrepoblación es algo importante, un tema que se debe tratar, el asunto de tener hijos, de tener demasiados hijos, puede que sí incluya la pobreza mundial, pero pienso que hay otras alternativas para poder solucionar. Claro, por ejemplo, Tomás Malthus hablaba sobre el crecimiento demográfico, o sea, por ejemplo, 7.700 millones de personas sería el índice de las personas existentes, ¿no es cierto?, en ese punto. Ahora, si hablamos del crecimiento que sería del 1%, esto hablaba de un crecimiento no sostenible, o sea que no era un crecimiento lineal, lo cual afectaría de manera constante en la producción de alimentos, de manera notable. Como te digo, él pensaba que en cierto punto, por ejemplo, vamos a hablar este año, gastamos tanto en alimentación, digamos, en nuestro país Ecuador, y el otro año va a haber más población, necesitamos más ingresos, más dinero para poder cubrir con todas estas necesidades. Pero no, porque así mismo como va incrementando, pueden generarse nuevas ideas de empleo, puede generarse más fluidez económica y no siempre va a tener que ver la sobrepoblación, porque pueden haber otros índices que afecten la economía. No solamente la sobrepoblación tiene que ver con el poco crecimiento económico. La sobrepoblación sí es algo que es difícil porque estamos luchando día a día, pero sin embargo la mano invisible es algo que nos ayuda a regular mucho la economía en el día a día, pienso yo, ¿no? Pero él, o sea, él dice que si la subsistencia se incrementa en proporción aritmética, o sea, él quiere decir que más o menos doblaría el crecimiento cada 70 años la producción de alimentos. O sea, crecería de manera aritmética y no de manera lineal a un grado. Pero también podemos que así mismo como él dice que crece que debería buscarse la forma de producir más alimentos, así mismo como crece la población, esa misma población se va a encargar de crear, pues, de conseguir más alimentación, de buscar nuevas fuentes de fluidez económica, porque como ya te dije antes, las personas buscan su subsistencia, las personas siempre van a buscar sobrevivir, y de esta forma es algo natural que lo estamos viendo, y hemos visto que al pasar de los años sí existen problemas económicos como lo habían antes, pero no quiere decir que por eso, por ejemplo, ahora en el 2020 estamos viviendo una pandemia que ha acabado con la vida de muchas personas en el mundo, y estamos viviendo una recesión económica gracias a eso, y quiere decir que de aquí a unos 10 años vamos a poder ver cómo la economía vuelve a dinamizarse como estaba antes, y no quiere decir porque hubo eliminación de personas vamos a tener una mejor economía. Tenemos que ver el análisis que va a tener en proporción cómo la disminución de personas, de las muertes, de la mortalidad que hubo, van a afectar realmente en lo que es la economía. Sin embargo, en estos momentos estamos viviendo recesión, vemos crisis migratoria, vemos cómo personas de países subdesarrollados buscan mejores oportunidades en países que tienen mejor economía, que tienen fluidez económica. Entonces, de esta forma pienso que no todo, no se vio, no creo que todo sea aritméticamente controlado, así, porque en la economía no todo es... todo va a variar, todo va a depender de cómo sean los comportamientos de los agentes económicos. Claro, pero mira, si nos ponemos a analizar nos damos cuenta que esta pandemia y todo este tipo de cosas afectarían más a los países menos desarrollados que a los del primer mundo. Entonces, o sea, sí afectaría, pero no en grandes cantidades como en otros países. Entonces, ¿qué pensarías tú comparando Ecuador con otros países más o menos desarrollados? ¿En qué categoría económicamente nos encontramos? Bueno, como te digo, para mí y mi análisis económico acerca de esto, de la pandemia, es que no nos va a afectar tanto como Estados Unidos, pero igual es un golpe, porque una recesión económica es algo muy difícil de recuperar. Como te digo, si este país ya era subdesarrollado y estaba con problemas de deudas externas y muchos préstamos al FMI, a muchos agentes externos, vamos a ver que en el futuro no muy lejano, yo pienso que nos afectaría unos 10 años para volver a tener la fluidez económica que teníamos en la actualidad, porque una recesión económica es muy difícil. Puede que el tiempo no haya sido mucho, puede que haya sido un año, pero nos hemos atrasado económicamente 5, 7 o 10 años. Listo. Esto ha sido un video acerca de Tomás Malthus, sus ideologías, sus ensayos y acerca de lo que él pensaba anteriormente acerca de la economía y de la política moderna. Así que les agradecemos mucho por haber llegado hasta aquí. Somos Ileana y Amanda, así que hasta una próxima.